Buenas noches, señoritas. ¿Cómo están? En este paralelo, no, sí, tengo también un señor. Pensé que solo éramos señoritas. Señor Víctor Hugo Quiñones, buenas noches. Y señoritas, espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan bien? Confírmenme eso, por favor, para poder dar inicio. Buenas noches, sí se le escucha. Perfecto. Muchas gracias, chicos, por la confirmación. Y bueno, vamos a empezar. Ustedes recordarán que la clase anterior hablamos sobre este tema de las clases sociales vinculada a los modos de producción, a quienes son dueños de los medios de producción y demás vinculaciones que hicimos sobre eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre estas relaciones de producción que surgen en estos modos de producción y cómo esto se ancla o se une al proceso educativo. Entonces, bienvenidos a esta semana 3 y a esta videoconferencia de la semana 3 de la asignatura Sociedad Contemporánea y Políticas Educativas del primer semestre. Vamos a empezar. Para empezar, quiero hacerles reflexionar sobre esta frase y voy a escuchar a tres personas que me puedan comentar. Bueno, tres personas lo van a hacer de manera oral y las otras personas lo harán a través del chat de la plataforma. ¿Qué opinan sobre esta frase? Dice, estás estudiando para encender la chispa del conocimiento en otros. Qué gran responsabilidad y qué gran honor. Observe por favor la frase y luego usted me va a decir, sí, profe, no estoy de acuerdo, no es ningún honor, es solo un trabajo. No, profe, no es mucha responsabilidad. Conozco otros trabajos que tienen más responsabilidad, etcétera, etcétera. O si sí está de acuerdo, ¿por qué? Leo última vez la frase y la retiro de pantalla. Ya tengo una manito levantada. Dice, estás estudiando para encender la chispa del conocimiento en otros. Qué gran responsabilidad y qué gran honor. Dejo de compartir y voy a ver quién quiere comentarme esta linda frase. Ya tengo tres manitos. Perfecto. Le escucho Génesis, luego Emily, luego Madeleine. Eran tres, pero para que no se quede con las ganas de participar, también le voy a escuchar a Lisbeth. Adelante, por favor, Génesis. Máster, buenas noches. Bueno, la frase es muy linda, la verdad. Estás estudiando para encender la chispa del conocimiento en otros. Yo creo que, así mismo como es una responsabilidad y un honor, creo yo también que es un privilegio, porque pues nosotros estamos siendo formadores del futuro de nuestra patria, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que estamos muy involucrados en esa formación, en donde considero yo que por eso estoy en este lado de la docencia, porque quiero aportar un granito de arena y poder hacer de que esa formación siga de manera lo más correcta posible, porque ese es lo que yo quiero aportar a la sociedad. Gracias, Máster. Ok, muchas gracias, querida Génesis. Adelante, Emily. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Disculpe. Sí, muy bien. Listo. Personalmente pienso que esta frase tiene mucha razón porque pues es bastante, así como dijo mi compañera, un privilegio porque personalmente y también es una responsabilidad bastante grande porque la sociedad se crea, se enseña a ser buenas personas desde la casa y muchas veces también una gran parte de la vida la pasamos estudiando. Entonces es una responsabilidad bastante importante para que los educadores sepan ejercer esta carrera de la mejor manera para tener, así como dijo mi compañera, una sociedad bastante con valores y una sociedad bastante buena. Entonces está en mucho porcentaje en nuestras manos tener una buena sociedad en el futuro. Muy bien, gracias, querida. Querida, se me perdió. ¿Dónde está? Emily. Ya, Emily, gracias, ya la encontré. Se me perdió. Gracias, querida Emily, excelente. Ahora sigamos, Madeleine, por favor. Muy buenas noches con todos. A ver, lo que yo entiendo por esta frase es de que nosotros estamos estudiando para poder encender esa chispa bueno, en este caso en niños, en personas, lo que uno les enseña, eh,
sería eso, encender esa chispa, ese conocimiento, que nosotros, o sea, como nosotros nos estamos instruyendo, poder transmitirles a ellos esas buenas cosas. Bueno, al menos yo, poder demostrar una buena enseñanza a ellos. Gracias. Muy bien, gracias, Madeleine. Y avancemos, por favor, Lisbeth. Buenas noches, Magister. Bueno, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con la frase porque así, o sea, la frase dice encender la chispa, ¿verdad? En muchas de las veces, si nosotros nos ponemos a pensar, hay niños que a veces en sus casitas no está bien, entonces la forma en la que ellos se liberan o encuentran un refugio es en el colegio. Y nosotros como docentes, o sea, sería bueno que nosotros encendamos esa chispa, sino que a veces, muchas de las veces, hay docentes que van con mal genio y hacen que esa chispa de conocimiento que quieran adquirir los niños se apague totalmente. Entonces es una responsabilidad, como dice ahí, y asimismo, como dijeron mis compañeras, es un privilegio y sería muy bonito encender esa chispa en los niños, la verdad. Muy bien, gracias, querida Lisbeth, y a las tres señoritas más que participaron. Madeleine también va a participar. Ya participó. Se le quedó la mano encendida. Hola, Madeleine. Se le quedó la mano encendida. ¿Algo más tiene que decir? No, ya. Ok. Bueno, muchas gracias a las cuatro personas que participaron. Voy a rescatar algunas ideas de todo lo que dijeron, algunas ideas que me parecieron espectaculares. Me gusta mucho la manera que tienen de expresarse. Han utilizado la palabra aportar a la sociedad y esto lo voy a vincular directamente con dos palabras importantes, vocación y servir. Cuando usted empezó en este mundo de la docencia, bueno, algunos habrán tenido sus diferentes motivaciones, algunos lo harían porque querían hacerlo, otros de pronto porque ya estaban ejerciendo, otros porque su familia les impulsó a hacerlo, otros X, Y, Z, W razones, ¿no? Pero el punto es que ya están aquí. Y el estar aquí es comprender que este es un espacio de la sociedad que nos invita a servir a los demás, ¿sí? No a servirnos de los demás, que de pronto al inicio el camino de la docencia para todos quienes nos hemos graduado y luego buscamos un trabajo y una estabilidad y demás, es bastante complicado. Al inicio, cuando uno recién se gradúa, tiene muchas dificultades quizá para conseguir trabajo. Después también, ¿no? No es que nuestro sueldo sea el de un asambleísta tampoco, pero bueno, en algún momento se van acomodando las cosas. Sin embargo, por supuesto, con mucho trabajo y crecimiento personal, ¿no? Al seguir escalando en esto de la educación. Sin embargo, no nos servimos de los demás. En todo momento, nosotros como profesores debemos tener una actitud de servicio, una actitud de dar a la sociedad, y esto lo rescato de lo que lo mencionaron, aportar a la sociedad para tratar de rescatar. Es que nuestra sociedad ahora, ¿y cómo estará cuando ustedes se gradúen dentro de 8 semestres? Nuestra sociedad ahora está pasando por unos momentos bastante complicados. Es una locura el tema de seguridad, el tema de la escala de valores que no tiene la mayoría de gente en nuestra sociedad. Usted va a la calle y encuentra gente pitando desesperada. Y claro, en algunos países se considera una falta de respeto el uso indiscriminado del pito, del carro, ¿no? Encuentra gente, peatones, cruzándose la vía cuando no tienen, arriesgando su vida y arriesgando la vida y la libertad de otra persona, porque si es que hay un accidente de tránsito, aunque el peatón sea el imprudente que se está cruzando cuando no debe, el que le atropella, que es el que está en el auto o en la moto, va a ir preso porque le atropelló. Entonces es una locura el tema de valores, ¿no? Yo veía un post el otro día en redes sociales que decía, nuestra sociedad está tan loca, ¿no? Que a veces queremos
somos de los dos lados, que queremos un país sin corrupción y decimos, mira cómo se roban, ya deberían ponerles presos y demás, y luego le para un agente de tránsito y le dice, usted se pasó un rojo y usted mismo le dice arreglemos y quiere coimar, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es no tener coherencia en los valores. Y no va solo por la delincuencia, ¿no? Que claro, ese ya es el punto extremo, la convulsión social, el tope, ¿no? Va por en nuestra casa. ¿Cómo estamos con nuestra escala de valores? ¿Sí? Entonces, como profesores, tenemos que hacer esta cura y este remiendo social, primero en nuestras casas, en nuestras familias. Nosotros deberíamos manejar un sistema de ética y de honestidad, pero que tratemos de no romperlo. No siempre es fácil, hay veces que estamos de mal genio, por ahí alguien dijo, a veces los profesores van de mal genio a las clases y sí, pasa y le va a pasar a usted, porque somos seres humanos, ¿no? Pero hay que tratar y hay que aprender a regularnos y a autoconocernos y a decir, o sea, esto me pasó en mi casa, pero mis estudiantes, ¿qué culpa tienen? Yo no me voy a desquitar con ellos porque en mi casa me acabé de pelear con mi esposo, porque la profesora de mi hija me llamó y me dijo que ella está mal en notas. Mis alumnos, ¿qué culpa tienen? Y viceversa. En la casa, en la escuela le pasa algo, un padre de familia le dice algo que le saca y le hace poner de mal humor y está bien tener esas emociones, porque si no significaría que algo está mal con nosotros. El enojo es una emoción innata del ser humano, ¿sí? Es una emoción que activa nuestras defensas, nuestro instinto de protección, y está bien tenerlo. Pero lo que no está bien es no saber controlarnos, porque para eso ya tenemos nuestro cerebro racional, ¿sí? Entonces, llego a mi casa, es que esta madre de familia, a mí si me desquito con el esposo, con los hijos, con la esposa, con los padres, con los hermanos, con el perro, ¿qué culpa tiene el perro? Entonces, hay que aprender a regularnos. Y me gustó mucho que ustedes rescataron que vamos acompañando vidas, ¿sí? Entonces, esto de usaron la palabra privilegio, no puede hacerlo cualquiera. Existen muchísimas profesiones y muchísimos oficios en el mundo, pero usted no ve a un panadero acompañando vidas a crecer. Usted no ve, hablando de oficios, usted no ve a un carpintero acompañando vidas a crecer. Claro, le hace un mueble maravilloso que le acompaña en su casa durante toda la vida, pero no acompañó la vida a crecer, a florecer. Vamos a hablar de profesiones. Usted tiene un médico, que para mí es una de las profesiones más difíciles, no por el tema académico, que también creo que es muy, muy difícil estudiar, sino por el tema emocional. Yo, por ejemplo, no podría dedicarme a eso, quizá en lo académico sí, pero quizá en lo emocional nunca podría, porque yo me derrumbaría. Yo soy de las personas emocionalmente bastante sensibles y que vería un caso de un niño con fiebre y ahí mismo encima del niño me derrumbo yo de la tristeza, de la desesperación, de la angustia. Entonces sí, me parece una de las profesiones más loables y más difíciles de realizar, pero acompaña vidas, cientos cada año a crecer, ¿sí? Rescata, salva vidas. Una, dos, tres, 20. Pero a crecer y a florecer y a ser ciudadanos de bien para que aporten al país. Eso es algo que solo las carreras vinculadas a educación pueden conseguir. Entonces, con ustedes abordo un poco más de esto porque ustedes están en este primer semestre, ¿no? Y en este primer semestre es donde vamos construyendo las bases sólidas de lo que significa ser profesor. Porque claro, yo les puedo enseñar mucho de las políticas educativas, que sí, por supuesto lo vamos a ver, pero necesito saber que ustedes en este contexto educativo, que es muy difícil, ¿sí? Porque tiene mucho de todo y todo hay que saberlo bien, ustedes estén seguros y que esas bases y esos cimientos y que usted entienda la importancia que tiene la carrera docente en la sociedad, que estén esos cimientos bien fuertes, bien enraizados para que cuando lleguen los momentos difíciles que van a llegar, porque usted le puede preguntar a todo profesor si pasó el momento difícil donde quiso renunciar a la carrera primero y luego quiso renunciar a su trabajo y luego quiso que no me importa nada, ya no voy a ir a la escuela.
Todos hemos pasado por eso y seguro le va a pasar a usted. ¿Y qué nos detiene? Varias cosas. A muchas personas les detiene el sueldo porque necesitan mantener a su familia, ¿sí? Pero cuando solo le detiene el sueldo, usted va a vivir una vida miserable e infeliz. ¿Por qué? Porque no está disfrutando lo que hace. Entonces, si es que usted además le retiene el sueldo, porque ninguno, no sé, no conozco, debe haber, pero no conozco a nadie que trabaje por hobby, todos trabajamos por necesidad, además de que le retiene el sueldo, le retiene este compromiso y esta actitud de servicio y dice, Dios mío, otra vez, pero no importa, pase lo que pase, mi trabajo es importante porque estoy tratando de rescatar la sociedad. Y empiezo por rescatar este niño, esta familia, este contexto chiquito que me tocó a mí, pues lo voy a rescatar, ¿sí? Entonces, cuando usted está convencido de eso, todo lo demás viene con calma, todo lo demás viene a asentarse sobre unas bases sólidas y bueno, esto está complicado, pero voy a resolverlo, ¿sí? Entonces, por eso esta frase, que qué gusto haberles oído, porque mencionaron mucho de esto en sus intervenciones y también estoy leyendo algunos mensajes que contienen esto. Así que qué bueno y por favor, escúcheme, que estas palabras que le acabo de decir no caigan en el vacío y que usted esté consciente de que está aquí y que va a ser difícil el camino, pero que no le mueve solo y que no es poco, ¿no? No le mueve solo el título, no le mueve solo un trabajo estable, sino que le mueve algo más, servir a la sociedad, ayudar a rescatar a nuestro país o a las familias que tiene en ese momento en las manos, porque yo siempre me llevo algo para automotivarme. Es decir, si de cada año escolar, en el caso de la universidad, de cada semestre, yo logro mejorar una vida con algo que yo dije o con algo que yo hice, habré hecho bastante y habré servido al país de manera importante, con una. Y si es que además de ser una, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, las 40 vidas que me entregan en el aula, pues qué bueno, qué mejor, habré hecho, pero maravillas. Pero con que logre una, está hecha mi trabajo, está cumplida mi cuota. Entonces, por favor, acuérdese de estas palabras y siempre trate de dar lo mejor, ¿sí? En ese sentido, y para dar lo mejor, es importante que usted conozca estas relaciones de producción que estábamos hablando, porque necesita saber el contexto social y las políticas educativas, pero igual, con una base sólida de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, hablamos ya de las clases sociales y de cómo yo como profesor me ubico en una de esas clases sociales que ahora existen en nuestro país y hablamos de los modos de producción y de cómo debo ser coherente con lo que, por ahí tengo un micro encendido, como desde la clase social a la que ya me situé, ¿sí? Sabiendo lo que significa, perdón, voy a revisar micrófonos porque por ahí hay alguien que estaba encendido, sabiendo lo que significa estar en una clase social, revisar y ser coherente con el modo de producción que le convendría a la clase social a la cual yo pertenezco, ¿sí? No es que un modo de producción sea mejor que otro, sea errado o tenga pros y contras. Todos los modos de producción tienen pros y tienen contras, pero desde la clase social a la que yo pertenezco y sabiendo que me va a ser muy difícil y voy a necesitar mucho trabajo, mucho esfuerzo o quizá ganarme la lotería para pasar a otra clase social, ¿qué modo de producción le conviene a mi clase social? Porque no voy a ver solo por mí, voy a ver por todos los demás, por mis vecinos, por mis padres, por mis hermanos, por mi comunidad que estamos en esa misma clase social, ¿no es cierto? Entonces, debo tratar de ser coherente en esta línea, ¿no es cierto? Entonces, claro, por supuesto, si es que usted está, voy a utilizar de ejemplo la clase social alta, si usted está en una clase social alta, no está mal y a usted, por supuesto, le convendría, a usted y a los suyos en la clase social alta, le convendría siempre abogar por un modo de producción capitalista, porque es quien vela los intereses de las personas de la sociedad de la clase alta, ¿no? Entonces, de ahí ya fuimos en la clase pasada como jerarquizando
y haciendo esta relación horizontal de las clases sociales versus los modos de producción. Entonces es importante situarnos, dónde estamos y donde usted se sitúe, revise la literatura de esta clase social y diga, sí, yo estoy aquí, soy de esta clase social, alta, media, trabajadora o clase social baja, ¿sí? Entonces, en función de estos modos de producción, existen relaciones de producción, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Parece que el tema estaba con un error ahí, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver estos modos de producción y su relación con la educación. Acordarse siempre que elegir una profesión como la docencia es elegir una forma de vida para servir a la patria y para servir al pueblo. Todo profesor es un servidor. Si usted es un profesor en instituciones públicas, pues será un servidor público. Y si no, será un servidor privado, pero usted sirve. Lo que nosotros hacemos no son productos, son servicios, ¿sí? Y sin embargo, están anclados a los modos de producción. Entonces, hoy vamos a revisar brevemente. Usted va a tener esta lámina para luego leerla a profundidad, pero vamos a ir breve. ¿Por qué digo brevemente? Porque yo suelo conversar con mis alumnos durante 2 horas, pero esta materia es de la mitad del tiempo, entonces por eso a veces no logro escucharles mucho a ustedes y las actividades síncronas no las hacen aquí conmigo, sino que a veces les toca terminarlas por fuera, pero vamos a revisar esto rápido para ver si la actividad síncrona la logramos hacer de una vez en la clase, ¿sí? Entonces, acordarse de que estábamos viendo vamos a ver generalidades de lo que es educación, que vienen de los términos educare y educere, que en resumen llevan al concepto de servir, llevan al concepto de proteger, llevan al concepto de dar, ¿sí? Existen conceptos básicos como leyes de la dialéctica que nos habla sobre los cambios, sobre la negación de la negación, que son aspectos filosóficos, sobre la unidad y la lucha de los contrarios, y son posiciones ideológicas que nos dicen, mira, la sociedad tiene estas leyes, normalmente se funcionan de esta manera, unidad y lucha de los contrarios, por ejemplo, las personas que quieren conseguir, por ejemplo, votos en un tema electoral, se unen figurativamente a una clase social a la que pertenecen o a la que no pertenecen para tratar de captar público, ¿sí? Por ejemplo, unidad y lucha de contrarios. ¿Sí? Tenemos aquí un resumen de los modos de producción que hablamos la clase pasada. Vimos cómo esto a lo largo de la historia va evolucionando o se van presentando distintos modos de producción a partir de las necesidades sociales, ¿sí? Tenemos esta estructura política y social que no es igual a la estructura económica de un pueblo, y tenemos que desde las sociedades primitivas aparecen modos de producción como el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y transversal a esto han existido, incluso hoy existen, cuando la mayoría de países tienen un modo de producción capitalista, existen países, sociedades, regiones en donde se aplican modos de producción socialistas y comunistas, ¿sí? Entonces, en la comunidad primitiva, estoy haciendo como una recopilación para desembocar en educación, se priorizaba la sobrevivencia, la supervivencia, ¿sí? Entonces no existía la propiedad privada, todos trabajaban en comunidad y abogaban por la supervivencia de todos, ¿sí? Entonces se realizaba una división social del trabajo, eran recolectores, cazadores, y todos tenían iguales atribuciones y todos tenían iguales derechos porque todos tenían iguales responsabilidades, equitativas, no iguales, ¿sí? Entonces, esto sucedía en la sociedad, en la comunidad primitiva. Entonces, la comunidad primitiva en cuanto a educación priorizaba valores, principios comunitarios, es decir, en esta comunidad se hace esto y tienes que acoplarte a lo que hacemos. Se educaba para la vida porque la vida era la que les alimentaba en función de agricultura, ganadería, recolección, pesca y demás. No había escuelas
de por sí como el nombre, como ahora la conocemos, pero sí que había esta transmisión de conocimientos que pasaban de generación en generación y también conocimientos prácticos o empíricos, es decir, que se aprendían sobre la marcha a medida que iban descubriendo cosas, ¿sí? Luego aparece el esclavismo. Estoy yendo a pasos agigantados en la historia de la humanidad, ¿no? Y en este esclavismo que aparece en el viejo mundo, es decir, en la Europa central, los egipcios, Mesopotamia, babilónicos, sumerios y China, aparece este esclavismo. ¿Qué pasaba con esto? Que como había gente, mucha gente que se dedicaba a trabajar, había un excedente de producción. ¿Qué es esto? Más producto del que se podía consumir, entonces sobraba producto. Y entonces empiezan a acumular el producto los dueños de los esclavos, ¿sí? Entonces empieza a aparecer la sociedad, la propiedad privada y esta división social del trabajo. Si yo soy dueño de los esclavos, mis esclavos trabajan, pues yo estoy perteneciendo a una clase privilegiada que no tengo que trabajar, que de pronto soy dueño de esta tierra y también pude comprar esclavos y ahora no son dueños, los esclavos no son dueños ni de su propia vida y en cambio los esclavistas son dueños de tierras, de herramientas y de las vidas de los esclavos, ¿sí? Entonces aquí ya aparece una propiedad de las fuerzas productivas. El esclavista es dueño del esclavo y por ende es dueño de la fuerza de producción. ¿Qué pasa entonces con la educación en este espacio, en esta parte de la historia? Que existen ya el desarrollo de artesanías que se separa de la reflexión filosófica, es decir, que hay personas que se dedican a aprender desde la literatura, desde lo hablado, desde la reflexión y otros que se dedican a hacer, ¿no? Y también empieza a desarrollarse las ciencias, la astronomía, la botánica, las matemáticas, la física, y aparece una institución escolar, ya como la escuela, no como la conocemos hoy día, pero ya un espacio que se dedica a la enseñanza, y aquí esto nace en Grecia, ¿sí? Llamada Academia Liceo, que es el espacio, Academia o Liceo, un espacio en el que se reunían las personas más jóvenes para que los más adultos o los más experimentados les puedan contar sobre la historia y les puedan enseñar. ¿Sí? Entonces esto se empieza a transmitir en estas academias o liceos de generación en generación y principalmente se transmitía el conocimiento científico y el religioso. Aquí la educación se caracterizaba por la crueldad y la severidad, es decir, tenían que aprender porque alguien estaba invirtiendo tiempo en esto y no era dable que no prestes atención, que no aprendas. Y los esclavos eran considerados como instrumentos parlantes, es decir, sin derecho alguno y sujetos a explotación cruel. Luego avanzan los años y aparece el feudalismo. El feudalismo se da cuando la principal fuente de riqueza del señor feudal eran las tierras, ¿sí? Las coronas, los reyes, las reinas cedían tierras a la alta sociedad y les cedían estas tierras y las personas trabajaban ya no como esclavos y les remuneraban, pero seguía existiendo este excedente de producción el cual terminaban siendo dueños, pues los dueños de las tierras, los señores feudales. La relación de vasallaje entre los señores feudales y sus vasallos era esta como desigualdad, que quienes trabajaban eran los vasallos y los feudales eran los que se quedaban con el excedente de producción. La principal fuente de riqueza aquí era la propiedad de la tierra, es decir, la corona española, los conquistadores y demás captaban los grandes terrenos y los repartían a los señores feudales que paradójicamente pertenecían también a estas mismas clases privilegiadas. ¿Cómo era la educación aquí en la Edad Media? Ya aparecen las universidades, estamos hablando de el derecho romano, aparece en París la teología, ya aparece en Inglaterra la Universidad de Oxford, Cambridge, en España aparece la Universidad de Salamanca, en Praga y la Universidad Praga en Bohemia, ¿sí? Y luego aparece en las universidades, empieza a dar el conocimiento que gira alrededor de la religión, 100%.
¿sí? Estamos hablando en la Europa Central, en el Viejo Mundo, no hemos llegado a América. Entonces, esto en la Edad Media, ya la educación empieza a ser memorística, mecanizada, ya se prioriza el cálculo matemático, también el canto eclesiástico y las artes. En esta misma Edad Media aparecen filósofos como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, el renacimiento humanista, el Estado como responsable de la educación, se empieza a ver ya en la educación media, el Estado como responsable de la educación. En este viejo mundo se prioriza la Biblia como el libro verdadero, como el libro único en el que están todas las verdades. Un método de enseñanza era la polémica, es decir, que una persona como que contradice lo que otro está diciendo y se empieza a hablar y era un método de enseñanza, hablar y a contradecir y decir que no, decir que sí y opinar. En el siglo XVIII ya se extiende la educación laica. ¿Qué significa? Estamos hablando de la Europa Central, significa que ya no solamente acceden a educación las personas que están vinculadas a la iglesia, el Estado, y aquí ya parte de esto sucede también en América Latina, específicamente en lo que ahora es Ecuador, el Estado empieza a tomar como las riendas de la educación y a decir, ok, no solo las personas vinculadas a la religión pueden educarse, también se van a educar las mujeres, también se van a educar los mestizos, no solo los blancos, no solo los católicos, sino también personas que o no practican la religión católica o las mujeres no tenían derecho a educación en este apartado anterior, ¿sí? Y empieza ya en este tiempo a darse la educación laica. Luego viene el capitalismo y este tiene como base la explotación del hombre por el hombre, es decir, que el hombre explota al mismo hombre. Esto se da por el imperialismo o el sometimiento de los pueblos por fuerza militar o por fuerza política. Aquí ya los militares, los ejércitos entran en funcionamiento y someten a los pueblos y pues se adueñan de tierras, se adueñan de modos de producción, se adueñan, perdón, de medios de producción, maquinarias, materia prima, y se adueñan también de los hombres que se quedan sin nada y que buscan trabajar en estas tierras. En cuanto al capitalismo, la educación empieza este tema con los pensadores, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, y se prioriza mucho la razón, ¿sí? La razón y una educación que hace que todo camine en la misma línea, como pueden ver aquí en la, en la imagen, una profesora pensando que esto es cuadrado y pues motivando a que todos piensen que es cuadrado. Este tipo de educación es segregacionista, es decir, que separa del sistema educativo a quien no esté alineado a esta forma de pensar, es selectiva porque solamente está buscando mano de obra para seguir trabajando en un sistema capitalista. Es acrítico porque este sistema capitalista no le conviene que los trabajadores piensen y reflexionen sobre su condición de explotación del hombre por el hombre, sino que obedezcan por una paga segura que llega a fin de mes, ¿sí? Y que es irreflexivo porque no provoca la reflexión del ser humano sobre lo que sucede en el mundo. Entonces, este sistema capitalista educa ciudadanos para que luego sean mano de obra, porque el sistema capitalista lo que produce es este trabajo, produce cosas y, y con estas, para producir estas cosas que luego se puedan vender y se obtenga una ganancia, se necesita mano de obra. Pero para ser mano de obra no necesitas pensar, no necesitas reflexionar, entonces la educación aquí lleva a eso. ¿No? Entonces, esto nace con la revolución industrial, desemboca, perdón, en la revolución industrial, en la revolución francesa, en este filósofo Kant que nos menciona esta máxima que dice el hombre es lo que la educación hace de él. Es decir, van los niños a la escuela y los niños terminan siendo ciudadanos que son productivos,
no son productivos, son reflexivos o no son reflexivos, son críticos o no son críticos, son honestos o no son honestos, ¿sí? Entonces, en esta misma línea, cuando está pasando este tema del capitalismo hace años, no estoy hablando del capitalismo actual, nace el socialismo y el comunismo que ya nos habla con pensadores como Hegel, como Marx, que nos empiezan a dar como, que empiezan, no nos empiezan en estas épocas a dar como ideas de preocupación por la pobreza, por el igualitarismo de las cosas, porque el dueño de los medios que los medios de producción sean propiedad comunitaria, no que le pertenezcan a una sola persona, que existe esta soberanía popular, que todos tenemos la misma capacidad de dirigirnos a nosotros mismos o a los demás para conseguir algo, la creatividad humana, la sociabilidad humana, las virtudes de la cooperación y del trabajo en equipo. Son características del socialismo y también las del comunismo, que ellos empiezan a hablar sobre equidad, sobre la abolición de la propiedad privada, es decir, que ya no existan dueños de las haciendas, sino que de pronto el dueño sea el Estado y se pueda repartir equitativamente, suprimir los legisladores en ese tiempo, diputados en algún otro tiempo, asambleístas en nuestro tiempo, desaparición de las clases sociales y promulgaba el ateísmo, es decir, promulgaba que nada gire en torno a la iglesia, porque el capitalismo, en cambio, todo giraba en torno a la iglesia, ¿sí? Entonces resulta que la educación en estos modos de producción socialista está basada en el marxismo, está centrada en cambiar la educación, y para esto tienen en sus líneas que se requiere un cambio de la estructura de la sociedad, ¿sí? Entonces nunca hay estos pensadores, este personaje que está muy vinculado a la educación, que es Lev Vygotsky, que nos menciona la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es la individual, no es lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual para que el individuo crezca, ¿no? Y bueno, esta educación socialista habla de un hombre íntegro, con valores, de un educando que se convierte en su propio educador, de que el maestro es un facilitador, de que existen características como que la educación debe ser emancipadora, es decir, liberadora, de que el estudiante y la persona que aprende, con todo esto que aprende, puede emanciparse. Emanciparse quiere decir liberarse de todo lo que necesite, liberarse de la opresión que sienta en algún espacio de su vida, que debe ser única, que debe ser obligatoria, que debe ser gratuita, que debe ser científica o racionalista, es decir, que lleve al pensamiento, lleve a la acción, pero de los avances de la ciencia, que lleve al trabajo y que sea socialmente útil y sea integral. Entonces, la educación se da en la vida, por la vida y para la vida, es una de las máximas de tema socialista, ¿sí? Entonces, una vez conocido esto de cómo la educación se va vinculando a las relaciones de producción que existen en cada modo de producción, usted debe reflexionar, ¿no? Vamos a pensar, ¿por qué es importante para un educador conocer, primero, en qué clase social está? Segundo, qué modo de producción sería importante para su clase social? Importante puede ser cualquiera, ¿no? Todos tienen pros y contras, como dije, pero para su clase social. Luego, de estas relaciones de los modos de producción con la educación, ¿cómo y por qué es importante que usted conozca esto? No, usted no le va a enseñar al niño de educación básica sobre Karl Marx, sobre el feudalismo. Bueno, sí hay una parte de la historia que habla de los vasallos y los señores feudales en estudios sociales, pero así como temas filosóficos, no le va a enseñar todo esto que está aprendiendo ahorita a un niño. Pero ¿por qué es importante que usted conozca esto? Porque usted desde el conocimiento, apropiación y situación, o sea, situarse específicamente en el lugar en el que al que pertenece socialmente,
le va a ayudar a enseñar desde ese contexto, a enseñar desde qué importante que los niños piensen, que reflexionen, que aprendan a cuidarse unos a otros, a cuidar de sí mismos primero, pero también a cuidar de los demás, porque no es una sociedad que va a salir del hueco en el que estamos hundiéndonos, no va a salir en solitario. Una persona solita, bueno, de pronto quizá y se rescate y se salva a sí mismo y puede emigrar a otro país y se salvó. Pero para rescatar a la sociedad en general, ¿cómo deberíamos aprender al trabajo colaborativo? Entonces, aquí usted va a hacer un trabajito. Bueno, esto de revisar el compilado, los compendios, puede hacerlo después, ¿sí? En todas las clases va a encontrar esta instrucción porque usted debe revisar el material, pero hoy aquí va a ingresar a este enlace de Padlet, va a dar a clic aquí, ya entraron la semana pasada, desde el mismo enlace, y va a grabarse un video de 2 minutos a modo de selfie sobre la importancia de conocer las relaciones de producción en el proceso educativo, porque un profesor debe conocer este tema. Entonces va a subir el video en la sección semana, aquí es semana 3, les indico, ¿no? Y va a elegir luego el video de alguno de sus compañeros y va a comentar en texto argumentativamente sobre el contenido del video seleccionado. Todos los videos deben tener una retroalimentación. Elija el video que aún no tenga comentario. Es decir, si yo voy a comentar el video de alguien y veo que ya le comentaron, ya no le comento y más bien busco otro que aún no le hayan comentado. ¿Sí? Entonces, explico con el Padlet para que empiece a trabajar. Dice, aquí está el Padlet, lo único que hice es moverle a modo tabla, porque estaba a modo columna y estaban hacia abajo. Aquí están sus participaciones de la semana anterior. Ahora aquí donde dice semana 3, usted le va a dar clic aquí y aquí mismo puede grabar. Si ve donde aquí hay una cámara, con esa puede tomarse fotos. Pero si da clic aquí donde dice más 13, da clic en grabar videos y aquí usted pone permitir el uso del micrófono y se va a grabar 2 minutos diciendo por qué para usted, por qué usted cree que es importante que un profesor sepa estos temas. ¿Sí? Usted se había puesto a reflexionar, de pronto en el colegio le hablaron de algo de esto, de pronto en nivelación creo que hay una materia que se llama sociedad contemporánea, puede ser, y quizá en alguno de los temas o subtemas abordaron esta temática, pero quizá nunca la abordaron así de manera horizontal, como para situarnos nosotros mismos, etcétera. Entonces, ¿usted considera que esto que hemos hablado y que hemos visto hoy es importante para un profesor o no? ¿Por qué deberíamos saber? ¿Por qué deberíamos dominar? Por supuesto, no les he dicho todo, ¿no? Hay muchísima teoría de Karl Marx, por ejemplo, que se debería leer para entender y para tomar una posición a favor o en contra, pero argumentadamente. Bueno, hay tantos autores que deberíamos revisar los profesores para poder enseñar, no enseñarles eso, pero enseñar de una manera contextualizada. Entonces, quiero que hagan 2 minutos de sus reflexiones sobre esto. En este momento, aquí en clases. 2 minutos redondeando a 5, a las 9:50 debe estar subidos los videos. Voy a compartir aquí para que vayan apareciéndome los videos a medida que ustedes lo vayan subiendo. Aquí donde dice semana 3, ¿sí? Empecemos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me interrumpe nomás? ¿No? Ya, listo. Entonces me voy a callar por 5 minutos para que puedan hacer sus videos. Empecemos, por favor.
Bueno, estoy viendo que no hay videos en el Padlet. ¿Qué ha pasado? Si era un video de 2 minutos. Estamos leyendo la dialéctica, profe, dicen. Dígame Génesis. Máster, a mí no me permite grabar, entonces lo estoy haciendo en el celular, de ahí lo envío a mi chat y de ahí, bueno, eso. Bueno, puede ser que no les permite grabar porque están utilizando la cámara para el Teams y el micrófono. Entonces, vamos a terminar la sesión porque ya es las 10 y ustedes pueden hacerlo hasta la próxima clase tranquilamente. Lo importante es aprender el uso de la herramienta, dar su opinión en el video y también escuchar la opinión de otro compañero y poder comentarle, ¿sí? Entonces, les dejo, chicos, no sé si es que alguien tiene alguna duda sobre la actividad. La próxima clase solo le voy a pedir quién es representante del aula. Michelle, gracias. Michelle, por favor, le voy a pedir la próxima clase que me interrumpa a las 8:20, pase lo que pase. Ay, a las 9:20, pase lo que pase, porque a las 8:30 tienen que ingresar a dar su evaluación. O ustedes no, ustedes dan en la semana 8, ¿no es cierto? La evaluación. Sí, correcto. Sí, díganme. Sí, no saben. Si usted no sabe, profe, menos vamos a saber nosotros, dicen. Sí, sí, sí. Ustedes en mi asignatura dan la evaluación en la semana 8. En las otras asignaturas sí dan la evaluación la semana 4. Entonces, no, conmigo no es esto, olvídenlo, no me interrumpe a las 9:20, daremos la clase normal. ¿Sí? Dígame la pregunta, Michelle, rapidito, porque aunque ustedes no lo crean, tengo una reunión a las 10 de la noche para armar su proyecto de sumativa 2 con todos los profes de primer semestre. Dígame, Michelle. Licenciada, lo del video lo grabamos ahorita mismo y ahorita lo subimos, o si hay tiempo, porque a mí tampoco me dejó grabar en el Parle, ya lo estaba grabando en el Hasta el próximo lunes, Michelle, hasta la próxima clase, hasta el próximo martes. Antes de la clase debe estar listo, Ya, ¿sí? licenciada. El video y el comentario. Entonces, obviamente el video tienen que hacer antes para que sus compañeros les puedan comentar. Scarlett, su pregunta Magíster, disculpe, no me acuerdo si es en la semana 2 o 3 que tenemos que subir. ¿Me puede ayudar, por favor? en la semana 3. Estamos en la semana 3. Muchas gracias. Ya, mi querida Scarlett. Bueno, les dejo, chicos, por favor, terminen esto y nos vemos el próximo día martes, ¿sí? Un abracito y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Buenas noches, profe. Gracias.